Que es nuestro deleite, Señor, buscarte, Padre. Reconocer, oh Dios, de que no hay nadie sobre la tierra sino solamente tú, oh Dios bendito. Señor, te adoramos por tu hermosura, por tu poder, por tu amor, por tu grande misericordia y por tu grande gracia. Te adoramos, Señor mío, por tu divinidad, oh Dios. Fuera de ti no hay nadie. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y gracias porque te has revelado a nuestras vidas con poder, Señor. De manera que hay vidas, oh Dios, que te acaban de conocer, pero hay vidas que tienen 1 año, 2, 5, 10, 20, 30 años de conocerte y siguen adorándote, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a abrir en la Escritura en Romanos capítulo 9. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Al predicar el mensaje, titulo el mensaje en forma de pregunta: ¿podrás ser tú salvo cuando lo quieras? ¿Podrás ser tú salvo cuando lo quieras o cuando te dé la gana? Tal vez después de la predicación usted puede contestarse esa pregunta. Podrás ser salvo cuando tú quieras. Romanos capítulo 9 versículo 12 dice versículo 16 dice la Escritura: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la pregunta que muchos se han hecho, hermanos, en los tiempos. Hay gente que cree que puede ser salva cuando lo quiera. A tal grado, hermanos, que han habido muchas personas. Yo fui uno de esos. Cuando mi madre me hablaba del Evangelio a la edad de 14, 16 años, yo no quería nada con el Señor. He escuchado a muchas personas de igual manera que no querían ningún compromiso con el Señor Jesucristo. Y queríamos querer gozar la vida, querer gozar de los deleites terrenales, quererle encontrar sentido a la vida en medio, hermano, de todo lo que el mundo pueda estarle presentando a uno. Y cuando yo sea ya bien anciano, entonces le voy a dar la vida al Señor Jesucristo. ¿Usted cree que el Señor le va a recibir los bagazos a usted de su propia vida? Dice la palabra de Dios, hermanos, de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerdo en una oportunidad la historia de un hombre que quería ser salvo. No era hombre, sino que era un muchacho inexperto que quería ser salvo y se fue al templo de un venerable rabí. Y le dijo a ese rabí: yo quiero ser salvo. Ese rabí le miró intensamente en sus ojos y, manejando él la situación con su experiencia, le dice al muchacho: oye, sígueme. Y el muchacho se fue detrás del rabí y el rabí comenzó a entrar en las aguas de un río. El muchacho comenzó a pensar: hombre, ya estoy entrando en el rito de la salvación. Y cuando llegó las aguas del río más o menos a la altura del pecho de ambos, el rabí se da vuelta, agarra a este muchacho de la cabeza y lo sumerge bajo las aguas. Y entonces el muchacho decía: ya va a terminar el rito de la salvación.
Pero ese rabí lo sostuvo debajo de las aguas por varios segundos. El muchacho comenzó a faltarle el aire y quería salir a la superficie, pero el rabí lo tenía todavía más fuerte, agarrado debajo de las aguas. El joven comenzó a abatirse, a desesperarse y quería salir. El rabí lo sostenía todavía debajo de las aguas, hasta que cuando le vio ya, hermanos, la desesperación, lo soltó y ese muchacho emergió de las aguas completamente agitado. En ese momento el rabí le hace una pregunta: ¿cuál era tu mayor deseo cuando estabas debajo de las aguas? Y este muchacho le dice: el aire, el aire, el aire. Y el rabí le dice: cuando tú quieras ser salvo, cuando tú anheles ser salvo, así como anhelabas el aire debajo de las aguas, entonces vas a ser salvo. Por el momento, andate para tu casa. Esta ilustración nos recuerda, hermanos, estas palabras que hemos leído, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ustedes debieran ser muy, pero muy agradecidos con el Señor, porque Él les reveló a ustedes la persona del Señor Jesucristo y fueron perdonados y fueron salvos. Gloria al Señor. Esa, hermanos, es una bendición grande del cielo. Pero en esta oportunidad quisiera hablar de que hay, hermanos, un tiempo especial en el que el hombre y la mujer pueden ser salvos. No va a ser, hermanos, siempre, en todo tiempo, por lo que vamos nosotros a reflexionar en esta oportunidad. Pero hay un tiempo especial en el cual la gente puede lograr su salvación. Posiblemente, hermanos, porque esa persona pudiera estar persuadida de la condenación eterna debido a que se ha complicado tanto en el pecado. Y a esos el Señor se complace en revelarles la persona del Señor Jesucristo. Pudiera ser, hermano, de que usted esté verdaderamente asustado ante los grandes misterios de la vida. El misterio de Dios, el misterio del infierno, el misterio del diablo, el misterio del presente, del futuro, de que no sabe qué es lo que le espera. Pudiera esto estarle preparando para la salvación. Pudiera ser, hermano, de que usted esté agobiado bajo las cargas de la vida y no haya qué hacer y usted está viendo para arriba, porque a veces las cargas nos hacen, hermano, ver hacia arriba, elevar la vista sobre lo terrenal. Pudiera ser, hermano, de que haya un vacío profundo en el corazón que no puede ser llenado con nada, porque en este mundo, hermanos, Dios así nos hizo. Nos hizo con un grande deseo, nos hizo con una grande capacidad y la gente ha querido llenar ese vacío, lo ha querido llenar con el dinero, y cuando el dinero no llena ese vacío, buscan el poder, y cuando el poder no llena ese vacío, buscan la fama, y la fama no llena tampoco, luego, hermanos, se suicidan. Usted ha visto eso en los periódicos. Pero, hermanos, cuando hay un vacío es porque no hay Dios ahí, y pudiera ser, hermanos, de que la gente esté lista para llenarla con la persona del Señor Jesucristo. Puede ser que la gente esté abrumada por el pecado, o pudiera ser de que usted está al borde de la salvación, porque el Espíritu de Dios está trabajando, está tocando su vida. Pudiera ser de que alguna enfermedad terminal pudiera hacer que usted eleve, hermano, la mirada hacia Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pudiera la gente entonces ser salva. Pudiera ser salva si la gente se humilla delante de Dios para buscar ayuda delante del Señor. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hay tiempos cuando hay mucha gente que no está lista. A pesar de que está rodeada de circunstancias difíciles, hay gente que nunca está lista. Y oigan, hermanos, lo que voy a decir lamentablemente, y nunca estarán listas para Dios. ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, por la incredulidad.
¿Por qué el Señor no hizo muchos milagros en Nazaret? ¿Por qué el Señor no derramó de su amor salvador, sanador, liberador para esa gente? Precisamente porque no creían en la divinidad del Señor. Ellos decían, ¿acaso no está María con nosotros? ¿Acaso no están los hermanos de Jesús con nosotros? Como este viene diciendo de que es el Hijo de Dios. Había, hermanos, incredulidad en sus corazones, así que esos corazones nunca estuvieron listos. Estuvieron listos los de Samaria, estuvieron listos los de Cesarea, los de Tiro, los de Sidón, los de Siria, pero ellos, hermanos, esos corazones no estuvieron listos. Pudiera ser también, hermanos, de que los corazones no estén listos, porque hay mucha gente que está viendo ahorita las luces que se le encienden allá en el mundo. Claro, el deleite del sexo, el deleite de los vicios, el deleite del apetito, de la gloria, de la fama. Y hermanos, hay mucha gente que pesa las cosas y dice, aquí está la verdadera felicidad. Aquí está el sentido y el verdadero significado de la vida. Entonces, cuando la gente piensa y siente de esa manera, hermanos, esta gente pierde de vista al Señor y no pueden encontrar salvación de ninguna manera. El pecado, hermanos, no es otra cosa que el anzuelo que ese enemigo le lanza a usted. Y una vez usted ha mordido ese anzuelo, ese enemigo lo empieza a debilitar, lo empieza a oscurecer. Abre una brecha ahí en su vida, de manera que el final ha de ser una plena destrucción. Hermanos, han habido personajes en la Biblia que tuvieron, hermanos, estuvieron en una posición tan grande para ser bendecidos y transformados por el poder de Dios, para que esas vidas hubieran podido cambiar por completo, hermano. Uno de ellos fue el rey Belsasar, hijo de aquel gran rey, hermanos, llamado Nabucodonosor, el hombre en ese tiempo más poderoso de la tierra, porque el imperio babilónico era, hermanos, poderosísimo. Y no ha habido un imperio tan poderoso como el del rey Nabucodonosor. Pero su hijo Belsasar debió, hermanos, haber estado listo. Este hombre debió haber sido transformado por el poder de Dios, tocado por el amor de Dios, pero no fue así. Este hombre sabía que ahí, hermanos, en el reino se movía de un lado para otro el gran profeta Daniel, un hombre lleno de sabiduría que le testificaba a su padre Nabucodonosor, que manejaba todas las cosas, hermanos, del gobierno. Ahí estaba ese profeta. Sabía también el rey Belsasar cómo Dios había librado a Daniel de las mandíbulas de los leones cuando fue echado por Nabucodonosor en el pozo de los leones. Sabía el rey Belsasar cómo Dios había librado a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego, hermanos, que ardía. Y sabía también que en el horno de fuego apareció un cuarto personaje que caminaba en medio de los 3, en medio de ese fogonazo terrible. Sabía que ese era el Hijo de los dioses, o sea, que ese era Cristo preencarnado, hermano. Él sabía perfectamente cómo Daniel había interpretado todos los sueños de su padre Nabucodonosor. Sabía también perfectamente cómo Nabucodonosor había sido derribado de su pedestal, de su orgullo y de su terrible soberbia, y cómo Dios lo levantó también a Nabucodonosor. El rey Belsasar sabía, hermanos, todas estas cosas. Este hombre, Nabucodonosor, vean qué terrible, hermanos. Nabucodonosor, lleno de una soberbia y un orgullo desmedido, una vez sale a los jardines de su palacio
y comienza a ver toda la ciudad y comienza a ver todo su palacio. Y usted puede leerlo ahí en Daniel capítulo 4, versículo 30 hasta el 33, donde ahí la palabra dice que Nabucodonosor decía: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. No es esta la gran Babilonia. Dice la palabra en uno de esos versículos que no había terminado de pronunciar esas palabras, hermanos. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando cae juzgado judicialmente por Dios. De manera que ese hombre, hermano, comienza a sentirse y a verse raro. Y es expulsado, arrojado a la selva para vivir con las bestias del campo. De tal manera empieza a cambiar algo en su sistema que comienza a comer hierba del campo. Hermano, la cabellera, los pelos de él empiezan a salir como plumas de águila y las uñas se convierten como en garras de ave. Puede imaginarse, hermano, completamente enajenado por los demonios, y así fue enviado, hermanos, por 7 largos años. El número 7 significa plenitud. 7 largos años, hermanos, afectados por esas presencias malignas para este hombre. Es decir, el plan de Dios era ver cómo le podía rebajar el orgullo y la soberbia. Y miren, hermanos, gracias a Dios de esos paréntesis que Dios abre en la vida de una persona. Lo he visto en Nabucodonosor cuando estaba ahí en el bosque, y lo he visto y lo he leído también cuando el endemoniado gadareno, hermanos, se le abre un paréntesis. Y en esa razón empiezan, hermanos, a clamar y a buscar a Dios. Y tanto el gadareno como el rey Nabucodonosor le es vuelta la razón, hermanos, y el Señor lo pone otra vez en el reino. Puede imaginarse. Pero, hermanos, Belsasar había visto todo esto. Le habían contado, hermanos, las grandezas que Dios había hecho a través de Daniel. El testimonio de su padre era suficiente para que este hombre se humillara y cayera de rodillas delante de la presencia del Señor. Pero no fue así. ¿Saben qué fue lo que hizo? En una oportunidad invita a 1000 de sus sátrapas a un gran banquete que él quería darle a cada uno de ellos. Ahí lo puede usted ver en Daniel capítulo 5, versículo 2. Pero en ese versículo 2, usted va a notar de que el rey Belsasar manda a traer los vasos de oro que servían en el templo de Jehová, allá en Jerusalén. Vasos, utensilios que habían sido traídos por Nabucodonosor y que él los tenía en su bodega. Con el calor de los tragos, viene entonces Belsasar y manda a traer esos vasos. Vea qué blasfemia más terrible, qué profanación más terrible. Y empieza a tomar, a beber con sus mujeres y con sus concubinas. Entonces, hermano, Dios habrá dicho: Belsasar, hasta aquí llegaste, no más, no sigues más. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Por supuesto que está ahí en la Sagrada Escritura. Y la palabra nos dice, hermanos, que cuando él había ya profanado los vasos, en medio de la fiesta aparece una mano gigantesca que con su dedo comenzó a escribir ahí unas palabras en ese muro. Cuando eso aconteció, todos esos príncipes, hermanos, estaban verdaderamente perturbados. Y no solamente él, sino que Belsasar también. Usted lo puede ver en el capítulo 5, versículo 2 y el versículo 6, de que el rey Belsasar dice que palideció, la mente de él se turbó.
la cintura se debilitó, se me imagina, de que los músculos perdieron su tonalidad. Y hermanos, yo empiezo aquí a leer de que esto solamente lo había leído en los paquines, hermanos, cuando era pequeñito, de que las 12 rodillas empiezan a chocar la una con la otra, porque este hombre, hermano, estaba aterrorizado. Hermanos amados, qué terrible eso. Qué visitación la que Dios le estaba haciendo al rey Belsasar. ¿Acaso no había tenido el testimonio del profeta, de su padre y de muchas otras cosas? Yo digo, ¿quién no va a temblar, hermanos, ante la presencia de un Dios que está airado? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya el ejército medo-persa ya había secado el río que pasaba debajo del patio del palacio, y por ahí, hermanos, por ese cauce entraron los ejércitos medo-persas, asesinaron a todos esos príncipes, y también Belsasar terminó de esa manera. Entonces, hermanos, a pesar de que Belsasar tenía al profeta Daniel, y a pesar del testimonio de su padre, hermanos amados, este hombre nunca estuvo listo. En ningún momento, hermanos, de su vida, este hombre estuvo listo para las misericordias del Señor. Recuerdo otro hombre, hermanos, llamado el rey Agripa. Era un gran político en esos tiempos, hermanos, de la Roma imperial. Pablo estaba preso allá en Roma. De alguna manera logró platicar con el rey Agripa, y el rey Agripa empieza a hablarle del Señor Jesucristo, y le hablaba con un poder tan grande que el Espíritu de Dios empieza a tocar la vida de este hombre, de este rey llamado Agripa. Pero en medio de esa plática, hermano, el rey Agripa le echa un vistazo, quizás un vistazo, hermanos, a la vida política de Roma. Lo que le esperaba a él, la gloria, la pompa, el dinero, la riqueza, la fama, la grandeza. Y cuando él, hermano, vio esas cosas, y Pablo termina, hermano, de predicar, él tenía dos opciones, y lo único que le dijo a Pablo fue: Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. Y de esa manera cerró su corazón a la gracia de Dios. Hermanos, hay gente que nunca va a estar lista para las cosas de Dios, para que la gente sea perdonada, para que la gente pueda ser salva. Veamos, hermanos, en los tiempos de Noé. Eran momentos también, hermanos, bastante difíciles. Si Dios decidió mandar el diluvio, es porque la corrupción era enorme. El pecado había llegado a su clímax. El pecado estaba rebalsando ya la copa. Y óigame, hermano, usted tenga temor de eso. Porque hay momentos cuando la copa, hermano, se está llenando y se está llenando y se está llenando. Y cuando esa copa empieza a rebalsar, no hay nadie que lo pueda salvar a usted, porque el decreto de Dios ha caído. El pueblo de Dios en el desierto quería ir, hermanos, a conquistar la tierra prometida. Entremos ya, entremos ya, entremos ya. El Señor decía: todavía no. ¿Por qué? Porque la maldad del amorreo todavía no ha llegado a su colmo. Esperen. Está subiendo, la maldad está subiendo. Y cuando había llegado a su colmo, entren, porque la tierra es de ustedes. Bueno, esto no lo olvidemos nosotros. Pero en tiempos de Noé, ¿qué tan preparada estaba esa sociedad antidiluviana? ¿Qué tan preparada estaba? ¿Habrán estado listos, hermanos, para la bendición del cielo? Venía juicio. Pero acuérdense que ahí donde abunda el pecado, abunda también la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Entonces la corrupción era enorme.
El pecado había llegado a su cúspide. La perversidad total hizo que el Señor enviara un diluvio sobre esta sociedad. Entonces, comenzó a predicar Noé y a predicar lo que Dios le estaba revelando, de que iba a enviar un diluvio, que la gente escapara de ese juicio que venía sobre esa sociedad. Así que él seguía haciéndolo y seguía predicando. Pedro dice, hermano, en una de sus epístolas, que Noé era un pregonero de la justicia, cuando la paciencia de Dios esperaba de que esta gente pudiera dar paso atrás en cuanto a sus pecados. Así que, hermanos, Noé anunciaba el diluvio y la gente decía, si aquí nunca ha llovido, ¿cómo este está diciendo que viene un diluvio? Así que se envanecieron en sus razonamientos y siguieron pecando y pecando y pecando. Pero Noé no se detiene de pregonar la palabra ni de construir el arca. Y cuando el arca estuvo lista, dice la palabra que no fue Noé quien cerró la puerta, sino que fue Dios el que cerró la puerta. De tal manera, hermanos, que si alguien había llegado, hermanos, a tocar la puerta cuando comienza a caer ese diluvio, hermanos, esa puerta no se podía abrir. Tal vez Noé la podía abrir, pero como Dios la había cerrado, eso no podía abrirse. Y viene entonces, hermanos, ese juicio terrible sobre esta sociedad. Pero esta sociedad, hermanos, pudo haber encontrado refugio en el arca, pero no quiso, hermanos, porque este pueblo no estaba listo para eso. Hermanos, qué situación a la que el enemigo nos puede llevar a cada uno de nosotros. Veamos en tiempos del Señor Jesucristo. Alguien puede decir, bueno, en tiempos del Señor Jesús, yo creo que todo el mundo se convirtió al Evangelio, hermano. No fue así. El Señor una vez se tuvo que parar en una colina y dirigiéndose a la ciudad de Jerusalén, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Oiga bien, hermano, muchas personas, miles se convirtieron, pero miles nunca estuvieron listos para esa misericordia del Señor. Cristo, hermanos, vino, pero el Señor Jesús no fue recibido como el Mesías. Al Señor lo rechazaron y lo apartaron de su vida. Es más, no fueron los ateos, hermanos, los que crucificaron al Señor Jesús, sino que fue, hermanos, la religión de ese tiempo. Vea qué ironía más terrible. La religión fue la que crucificó al Señor Jesucristo. Increíble. Estos nunca estuvieron, hermanos, listos para poder abrir su corazón al Señor. Habían muchos intereses de todo tipo, hermanos, que le dijeron una vez al Señor, Señor, cuando hizo el Señor el milagro, hermanos, de ese endemoniado gadareno, que yo creo que ese endemoniado gadareno, hermanos, se hacía obras terribles quizás en cada calle de Gádara. Quizás se había matado a muchos. Y ahora estaba, hermanos, en un monte gritando por todos lados. Viene el Señor, hermanos, y lo sana completamente, lo deja en su sano juicio. Y la gente vino, hermanos, pero la gente vino a rodear al Señor Jesús, no para decirle, Señor, qué lindo, ven, Señor, a nuestras calles para que hagas la obra. Hermanos, le dijeron, Señor, vete de nuestro contorno, no te queremos aquí. Porque sabía el Señor que ahí se iban a cerrar todas las cosas, ¿verdad?, que estaban malas. Que Dios iba a arreglar y que iba a convertir todo eso. La gente le dijo, Señor, vete de nuestros contornos. O sea que habrá mucha gente, hermanos, que nunca va a estar lista para las cosas del Señor. Pero miren, hermanos, las cosas no se quedan así.
Cuando nosotros rechazamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros no nos abrimos a la obra del Espíritu Santo, hermanos, las consecuencias son terribles. Yo no los quiero asustar, sino que sencillamente hablárselos. Porque cuando el pueblo antidiluviano estaba en ese pecado terrible, venía una consecuencia para todos, hermanos, y era que el diluvio se los llevó a todos. En tiempos del Señor Jesús, cuando Jerusalén crucificó al Señor Jesús, hermanos, el Señor comenzó a preparar a un general, el general Tito, que comenzó a hacer conquistas. La última que hizo fue en Cesarea para poder llegar, hermanos, ahí a Jerusalén y conquistar la ciudad. Hermanos, fue terrible. Queriendo saber un poquito más, agarré un libro de Josefo el día de ayer y estuve leyendo lo que él estaba diciendo. Que en ese sitio, hermanos, que hizo el general Tito, 1.100.000 personas murieron en esa ocasión. 1.100.000 personas. Y los mayores de 17 años fueron llevados cautivos a las minas de Egipto. Otros fueron vendidos, una cantidad de personas fueron enviadas a los coliseos para ser destruidos por las fieras. Otros fueron vendidos, otros fueron esparcidos completamente, hermanos. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque, hermanos, no reconocieron la visitación de Cristo en ese tiempo. No era un profeta común y corriente, era el Hijo de Dios el que había llegado. Pero, hermanos, ese pueblo no estuvo listo para poder recibir al Señor. ¿Qué podemos decir, hermanos, en este tiempo moderno en el cual nosotros estamos viviendo? ¿Qué tan preparados estamos nosotros? Hay gente que dice, si Cristo hubiera aparecido en este tiempo, no lo hubiéramos crucificado. Más rápido lo hubiéramos crucificado, hermano. Más rápido. ¿Qué podemos decir de este tiempo, hermanos? Estos tiempos modernos que nosotros estamos viviendo. ¿Qué tan preparados estamos nosotros? ¿Cuán listos está la gente, hermanos? Nunca, pero nunca en la historia del mundo ha habido tanta predicación del Evangelio como en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Se predica, hermanos, a través de estaciones de radio, a través de televisión, a través de los púlpitos de las iglesias, a través, hermanos, de la internet. Usted puede escuchar cualquier mensaje predicado en cualquier lugar del mundo a través de la internet. El Señor le habla a la gente a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través de un testimonio poderoso. Le habla a través, hermano, de una enfermedad terrible, a través de circunstancias que le rodean. Le habla a través de la conciencia, porque la conciencia no es suya. La conciencia es la voz de Dios en usted. Esa conciencia a usted le va a defender o le va a acusar sus razonamientos, hermano. Así que Dios le habla a través de la conciencia a ustedes también, estimado hermano y estimada hermana. Pero a pesar de tanta predicación, hay mucha gente que no está lista. La Biblia, hermano, nos enseña de que el Señor con su evangelio va a ganar a todo el mundo, no. Lo que el Señor ha dicho es que con el evangelio se va a alcanzar a todo el mundo. O sea, alcanzar significa que oigan la palabra de Dios. Usted en esta mañana está escuchando el evangelio. Usted está siendo alcanzado por el evangelio del Señor Jesucristo. Usted está escuchando, hermano, del plan maravilloso que Dios tiene para su vida. Depende de usted. Si usted quiere condenarse o rechaza también las cosas del Señor Jesucristo. Pero hermanos, todas estas voces que han salido por el mundo,
toda esta forma de predicación, sea de una manera, sea de otra, sea a través de los púlpitos, sea en las calles, sea, hermano, a través de la electrónica, qué sé yo, hermanos, ahí el Señor le está presentando a la gente su perdón, le presenta su salvación, su gracia, su misericordia, su exhortación, su luz se la está presentando a la gente. Y oiga, si usted no acepta el perdón y la salvación de Dios, obligatoriamente usted va a tener que aceptar los juicios del Señor. En el caso de Noé se salvaron 8 personas en el arca. Ahora el arca ya no funciona. Hay algunos que dicen que los restos están descansando sobre el monte Ararat. No lo sabemos. Pero el arca para usted, hermano, hoy en día, el arca para usted es la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo murió para usted, para que usted pueda refugiarse en esa cruz, amén. En esa redención tan grande. Miles, pero miles han, hermano, abrazado la cruz del Calvario y lo que Dios hizo por su vida, pero hay miles de personas que todavía no están listos. En segundo lugar, hermanos, en cuanto a las almas, óigame, aparte de la salvación de Cristo, aparte de su salvación, no hay salvación en ningún otro lugar. Si usted la conoce, compártala conmigo, que yo le doy el púlpito a usted. Aparte del Señor Jesús no hay salvación. No existe por ningún lado, hermano. No existe por ningún lado. Hay gente que cree que puede ser salva cuando le da la gana. Yo quiero decirle algo, de que usted va a ser salvo cuando Dios le revele a su Hijo Jesucristo como Salvador. Oiga bien, como Salvador. Y cuando eso lo hace Dios, hermano, usted está listo para ser salvo. Gloria al Señor. Por ejemplo, si en esta mañana hubieran personas que a través de la predicación de la Escritura se quieren volver del camino de pecado y quieren cambiar sus vidas y sienten que quisieran confesar su pecado delante del Señor y como que si quieren llorar, óigame, no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo le está tocando, amén, y le está empujando hacia el Señor Jesucristo. No sea como el rey Agripa. Por poco me convence Pablo a ser cristiano. Por poquito te faltó. Y nos retiramos, hermanos, a nuestras casas en la misma condición peligrosa de siempre. Así que, hermanos, es en un momento como este cuando el Espíritu de Dios puede tocar las vidas y recibir el perdón, la salvación y los cambios que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero por otro lado, aparte del Señor Jesucristo, no hay, hermanos, salvación. Aunque el enemigo ha construido, hermanos, un sistema de tal manera que ha levantado hoy en día, hay como 15 mesías falsos que se han levantado en el mundo. Uno de ellos, que fue Sai Baba de la India, que hace algún tiempo murió. Me contaron de que hay otro hermano que acaba de morir el día de ayer, el coreano Moon. Pero, hermanos, qué veneno estuvo tirando a lo largo de todo el mundo. Tenemos por ahí al profeta Amós de Puerto Rico, Miranda, creo que ya está preso allá en Miami. Pero, hermanos, ahí van apareciendo esos mesías falsos a lo largo de la historia de la humanidad. Y miren, hermanos, solamente la ira de Dios les espera a estos y también a sus seguidores. ¿Quién es su Salvador, hermano? Es aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre y que un día se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales
Y vino ese Cristo de gloria a tomar forma humana, naciendo del vientre de María por la intervención milagrosa del Espíritu Santo. Y Cristo vino con ese ministerio de poder y fue crucificado ahí, hermanos, en la cruz, pero el Espíritu de Dios le levantó de los muertos, y ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que opera en cada uno de nosotros para levantarnos de la tumba, de la esclavitud y de la muerte y del mismo pecado. Gloria al Señor. Hermanos, pero hay muchas personas que no están listas. Pero una cosa así decía Pablo, es decir, Pedro, lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, él decía estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dele gracias usted al Señor de que ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Le ha perdonado sus pecados, le ha salvado, le ha llenado de su Santo Espíritu y todavía tiene un propósito lindo con su vida antes de que usted parta en ese autobús para el cielo. Gloria a Dios. Dios tiene algo maravilloso para su vida. Y es posible, hermanos, que el Espíritu Santo pueda pasearse por los pasillos de la iglesia, de esta congregación, como lo hace en otras congregaciones en esta hora. ¿Para qué, hermanos? Para que el Espíritu de Dios le pueda estar diciendo a usted: oye, tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios, necesitas abrir las puertas de tu corazón para que Cristo entre a tu vida. Métete en esto, métete a las aguas, no a una religión, sino que deja que Cristo se meta a tu vida y te cambie. Gloria al Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo mientras el día dura, dice la palabra del Señor. Termino, hermanos, con esta interrogante que les quiero hacer. Hay una profecía, pudiera ser, hermanos, que sea la última profecía en cumplirse antes que acontezca. Porque si la profecía de Israel, hermanos, ya se cumplió, si la profecía de Israel en cuanto a que ya reverdeció y que sus ramas están tiernas, hablando del resurgimiento, de la existencia, de la preservación y de la prosperidad de Israel, profetizara por el Señor, levantaron un pueblo de las cenizas y viniendo de un genocidio de 6 millones de personas, ¿cómo pudo levantarse? Y siendo perseguido y rechazado por todas las naciones. Pero como Dios había hablado, ahí está. Pareciera que como que si esa es la última profecía a cumplirse antes del rapto de la iglesia. Y si ese rapto, hermanos, aconteciese hoy en esta noche, ¿se iría usted con el Señor? Bueno, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe la tristeza? Hay algunos que nunca están listos. Por el problema tal vez de Nabucodonosor o de Belsasar, orgullo, soberbia. No, las luces del mundo todavía me llaman. ¿Para qué se va a ir a dar usted con la piedra en la boca, hombre? ¿Para qué va a tener que regresar heridos y ahora sí, Señor? ¿Para qué? Así que si el Señor Jesucristo viniera hoy en esta noche, oiga, ¿se iría usted con el Señor? Hay algunos que no pueden contestar esta pregunta. Si usted no se puede contestar esta pregunta, hoy usted debiera de recibir a Cristo como su Salvador personal. Incline su rostro, vamos a orar. Padre,
Gracias, bendito Señor Jesucristo. Gracias por tu evangelio, Padre. Nos arrebataste del camino de la vida, Padre, cuando estábamos perdidos. Nos sacaste del lodo cenagoso, oh Dios, cuando éramos una sola hinchazón, dice el profeta Isaías. Y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Y ahora hay paz, seguridad, confianza en ti, Padre. Y ahora hay salvación. Pero yo te pido por aquellos, Señor, en esta hora, Rey de Gloria, que no te conocen a ti, Padre. Espíritu de Dios, obra con poder en cada vida en este momento. Dales a conocer, oh Dios, que no hay nada que valga la pena en esta vida sino estar en paz contigo. Y que podamos ser tocados por tu poder, confesar nuestros pecados y pedirte que nos salves, oh Dios mío. Obra, Señor, en cada vida, oh Dios, que no te conoce en esta hora. Y mientras la iglesia sigue orando, antes que me retire de este púlpito, quisiera preguntar en esta mañana, estimado amigo, no hay peor tragedia que morir sin Cristo. No existe. ¿Qué precio usted va a pagar para que le saquen a usted de la condenación eterna? Abra su corazón, deje que Dios lo bendiga. Reconozca de que usted necesita a Dios en su vida. Dios quiere perdonarle, Dios quiere salvarlo y Él quiere poner su Santo Espíritu en usted. ¿Quiere usted recibir a Cristo como su Salvador personal? Ahí donde está, estimado amigo y amiga, aquí en la parte central, aquí en esta nave central, si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, déjeme ver su mano levantada. Yo quiero orar por usted en esta hora. Si usted desea tomar esa decisión, aquí adelante, allá atrás, si hubieran personas que desean recibir a Cristo, hágalo en esta hora. La bendición del cielo quiere ser depositada en su vida. Allá arriba, si hubiera alguien que desea recibir al Señor, déjeme ver su mano levantada. Queremos orar por usted en esta hora. Aleluya. Aquí a mi izquierda, si hay alguien que desea recibir al Señor, tome esa decisión en esta hora. Tome esa decisión en esta hora. Reciba al Señor Jesús como su Salvador personal. Aleluya. Si no, les damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por cada familia, por cada matrimonio, cada hijo, cada hija que está acá, oh Dios. Por quienes te pedimos, oh Dios mío, que la gracia tuya sea abundante en sus corazones. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. De manera que el bien y la misericordia les sigan todos los días de su vida. Para que en las moradas celestiales descansemos por largos días, bendito Señor Jesús. Gracias, Padre. Llévanos a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición, la protección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.